RCR, la red que comunica y une al Perú. Le damos la bienvenida y, como siempre, nuestro agradecimiento a don Alberto Moreno, presidente del Partido Perla Roja, quien nos permite esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Don Alberto, siempre es un gusto conversar con usted, muy amable. ¿Cómo está? Buen día, José. Gracias por la invitación. Estamos a tu orden. ¿Cómo entender la situación que estamos atravesando en el país? Vamos a cumplir 7 meses de gestión gubernamental, vamos a tener 4 gabinetes, ¿no? Algo impensado hasta hace unos meses, ¿no? ¿Por qué hemos llegado a esta situación, don Alberto? Yo creo que hay dos factores que se entrelazan y que es necesario señalarlos. El primero, vivimos una crisis más profunda. La crisis del modelo de economía neoliberal, la crisis del Estado que establece la Constitución del 93, la crisis del Estado mínimo, la crisis de las instituciones fundamentales del país, lo que explica por qué en los últimos 5 años hemos tenido no solamente 4 gabinetes, sino 5 gobiernos. Y explica también la crisis de los partidos políticos. No tenemos partidos políticos organizados como corresponde, con ideologías claras, con programas claros, con estructuras organizadas definidas. Esta es la primera gran crisis que está de por medio, que no se va a resolver cualquiera sea la medida que se tome contra el señor Castillo. Por eso nosotros hablamos de la necesidad de una nueva constitución, de una nueva república, que se discuta, que se examine, porque esto es consecuencia a su vez de un largo proceso histórico. Este es un país que no ha logrado resolver problemas fundamentales como la integración, la soberanía, la construcción de una democracia que no solamente sea electoral, la construcción de una economía que nos venza la vieja herencia de la dependencia de los recursos naturales. Entonces hay todos esos problemas de fondo que no deben perderse de vista. Pero en esa situación de conjunto tenemos la crisis que estamos enfrentando. Un gobierno improvisado, que llegó por azar, que no tuvo incluso desde el principio el partido que postuló al señor Castillo, cohesión interna. Un país con una derecha ultraconservadora, que no tolera absolutamente ningún cambio, cuando hay necesidad de ellos, de urgencia. Entonces hemos entrado en una situación de confrontación y como consecuencia de ello, un gobierno que no tiene un horizonte claro, que no tiene un equipo claro, que ahora está absolutamente solo. Y tú sabes que para la política en el fondo es correlación de fuerzas. Se resuelven los problemas no solamente con los deseos, con la buena voluntad, sino con una correlación de fuerzas que permita sostener las propuestas que se quieren realizar, con una incorporación de la sociedad a la realización de esas propuestas. Aquí no está de por medio si socialismo o capitalismo. Aquí hay que resolver todavía problemas previos. Nosotros, por ejemplo, planteamos la idea del nuevo curso. Ya dije, en una nueva república. Pero eso supone también un proyecto de país, que no lo tenemos. ¿A dónde vamos? En el siglo XXI, ¿cuál es el ideal al que se encamina este país? ¿Qué plantean los partidos políticos sobre estas cuestiones? Absolutamente nada. Y el señor Castillo es parte de esta situación. Cuatro consejos de ministros en 7 meses es un desastre. Demuestra que estamos en un país en una situación completamente complicada. Pero que en el corto plazo, ¿qué salía de esto? Si lo sacan al señor Castillo, ¿se resolverá la crisis? Si renuncia el señor Castillo, ¿ya será suficiente? Ahora, pero la voluntad de diálogo, don Alberto, tampoco vemos en ninguno de las veredas, ¿no? Tanto de la izquierda como de la derecha. Y usted decía algo muy interesante, ¿no? Somos un país que no dialoga, ¿no? Un país que no mira sus problemas hacia adelante, ¿no? Muy por el contrario, hemos ingresado a un terreno de confrontación permanente, ¿no? Y no analizamos los problemas de fondo, ¿no? Yo creo que no vemos al país, vemos intereses parciales. La mirada de los peruanos, la cultura peruana es de la mirada corta. No hay una visión estratégica en la derecha, en el centro y en la izquierda. Por eso el divisionismo, la fragmentación, la confrontación, que es un problema histórico. En el Perú no hemos construido una cultura de unidad, y unidad supone diferencia.
Esto viene desde los orígenes de la República. Tú examina la experiencia de la guerra con Chile. El momento más trágico de nuestra historia, divididos. Eso es el Perú. Entonces, si no avanzamos a buscar puntos de concordancia fundamentales, a respetar la opinión de los otros, a confiar en la decisión de la población, no vamos a ir a ningún lado. Pero esto requiere una nueva cultura política. Esta es la gran oportunidad para discutir estos temas. Por eso la nueva constitución es una necesidad, no porque hay que tener una nueva constitución, sino para definir qué país queremos, qué país es posible, y una constitución para ese país posible lo más consensuado posible. Yo creo que esto es el momento actual. Nos está planteando ese tema. No nos está planteando solamente el problema del señor Castillo. Esto, diríamos, el chupo que estalló. Pero hay mucho más que eso. Y eso los está perdiendo de vista. Uno de los contrapesos son los partidos políticos. No tenemos partidos políticos. También esa es una realidad. Ese es el gran problema. Estamos fragmentados, atomizados. No hay visión de largo plazo ni de mediano plazo. Estamos ahogados por la coyuntura y por la confrontación. El peso del conservadurismo es enorme. Pero hay algo más. En este proceso político que estamos viviendo, hay un sector que no se ve, a mi juicio, de la derecha más inteligente. Para la derecha más inteligente el problema no es el señor Castillo. El señor Castillo es hasta cierto punto el pretexto, o el limón que se va a exprimir, desgastándolo al máximo, para desacreditar que una opción de izquierda. Porque después de esto, ¿qué se va a decir? Y esa es la gran responsabilidad del señor Castillo, que está destruyendo el imaginario en la población de la izquierda. La izquierda no es esto que es el señor Castillo. Lo que está haciendo es ajeno a un postulado de izquierda. Y sin embargo, en el imaginario público ahí le dicen, bueno, la izquierda es igual que la derecha, es corrupta como la derecha, es incapaz como la derecha. Y eso no es verdad. El señor Castillo no representa a la izquierda, lo está demostrando los hechos. Pero tampoco hay una voluntad de autocrítica. Usted ha escuchado con atención el mensaje del presidente Pedro Castillo, ni una sola letra en cuanto a una autocrítica de los primeros 2 meses de gestión gubernamental. Tampoco hay una voluntad de autocrítica o de reconocer errores de ese sector de la izquierda que acompañó o que viene acompañando al propio presidente de la República. Y se lo voy a decir con nombre propio, ¿no? La señora Verónica Mendoza, ¿no? Ahora acusa de todos los males a la derecha, acusa de todos los males al propio gobierno, incluso lo acusan de fascista ahora, ¿no? La señora Mirta Vázquez, el señor Avelino Guillén, el señor Carlos Jaico, ¿no? Y puedo mencionarle otros integrantes de sectores de la izquierda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo, ¿no? A ciencia cierta, ¿no? Como usted dice, la población no sabe diferenciar entre lo que es un gobierno acompañado por sectores de la izquierda, porque lo que pone siempre la población es Castillo está gobernando con la izquierda. ¿Cómo decantar eso? Bueno, hay sectores que se ilusionaron del gobierno. Nosotros no hemos participado del gobierno. En la segunda vuelta apoyamos, sí, porque había que cerrar la puerta a la señora la señora Fujimori, en la creencia de que podía hacer algo. Pero nos hemos topado pues con un partido, Perú Libre, que tiene un liderazgo marcado por un extremo de subjetividad, de creencia de que tienen la fuerza suficiente para una confrontación, y han caído en el juego de la confrontación con la derecha. Y esta confrontación es lo que tiene los resultados que estamos conociendo. Cuando tú gobiernas, un aspecto fundamental que debe buscarse es la estabilidad. Donde no hay estabilidad, no es posible un gobierno eficiente. Y lo que tenemos es una inestabilidad de los últimos 5 años, por lo menos, acelerada o profundizada ahora. En estas condiciones, gobernar es muy difícil, y más con quien no tiene una idea clara de qué cosa quiere hacer. Yo creo que los que participan en el gobierno debieran hacer una evaluación, repito, coincido contigo, autocrítica. Es que en el Perú la autocrítica nunca ha sido tomada en cuenta. Aquí siempre los culpables son nosotros. Nosotros hemos tenido un error gravísimo en el pasado, del cual no hemos sacado la lección. Destruimos Izquierda Unida. No fue el adversario que nos destruyó, nos autodestruimos por esa visión estrecha, sectaria. ¿Y qué ocurrió?
esa inmensa masa que confiaba en la izquierda se fue con el fujimorismo. Y esa crisis que se origina en la izquierda entonces lo estamos pagando 30 años después. Hay que sacar lecciones de la historia. La unidad es una condición fundamental que hay que saber construirla, pero en función de un proyecto, no de un caudillo, no de una circunstancia como la actual, de una casualidad histórica. El problema del señor Castillo es el resultado del azar. Lo ha dicho el presidente de Perú Libre. Ellos aspiraban a tener un 5% para tener una representación en el Congreso. No tenían un plan de gobierno, que tuvieron que surgirlo a última hora. ¿Cómo se puede gobernar un país si no tengo un plan de gobierno, si no tengo claridad de qué quiero hacer, hacia dónde voy? Ahora, don Alberto, en las actuales circunstancias hemos escuchado siempre, por lo menos en las últimas declaraciones del presidente Pedro Castillo, hablar de ancha base, ¿no? Y en términos políticos, ancha base es buscar la participación de las colectividades políticas, ¿no? En las actuales circunstancias, el presidente Castillo puede conformar un gabinete, puede hacer una invitación para generar espacios de ancha base en el país, un gobierno de ancha base. Bueno, parte de la táctica de la derecha es lo que se hizo con Mala, presionarlo para obligarlo a capitular y hacer la política que ellos quieren, ¿no? Yo creo que una política de ancha base se refiere a abrir a esos sectores o tratar de llegar a algunos acuerdos, supongo, con los sectores de la derecha. Pero en este momento el señor Castillo no es útil a la derecha ya, ni es útil a la izquierda. Esa es la realidad. Es una personalidad completamente desgastada. ¿Hacia dónde vamos si no le es útil a la izquierda ni a la derecha? Ese es el problema. En el corto plazo la situación es muy compleja. Si hubiesen elecciones en el corto plazo, ¿quién representaría legalmente a la izquierda? ¿Qué organización, qué agrupación? Juntos por el Perú, que está destruido. Perú Libre, que está arrinconado. La derecha va a ser el que se apropie de este espacio, consecuencia de estas políticas irresponsables. Y eso es lo que está buscando la derecha. El objetivo fundamental es impedir que ese sector desencantado, que no acepta ya que continúen las cosas como están, se fragmente más de lo que ya está. Ese es el objetivo de la derecha más inteligente. Y están trabajando en ese sentido. Por eso nosotros busquemos todas las fuerzas que sean, quiera hacer una evaluación crítica de la situación, buscar una unidad básica, ampliar esa unidad a los sectores progresistas, a los sectores sociales que están también excluidos de la política. Eso se puede hacer, se puede trabajar en perspectiva. Pero en el corto plazo la situación es bien complicada. Y esto pasa por la renovación, el cambio de figuras políticas, ¿no? Desde luego, tampoco hay liderazgos claros, ni en la derecha, ni en el centro, ni en la izquierda. Esa es la verdad. Por eso la crisis es más profunda de lo que imaginamos, que tiene una raíz más que viene de atrás. Pero no queremos ver este panorama global, pues. Es el gran problema, y vuelvo a insistir. Nos hemos acostumbrado a tener una visión estrecha. Hay un dicho oriental que dice: la rana desde el hueco en que se encuentra observa el espacio, el cielo, y cree que todo el espacio que observa es el mundo, es el universo. Eso nos pasa a nosotros. Tenemos una mirada chiquita, estamos viendo lo inmediato, pero no estamos viendo el siglo XXI, no estamos viendo los retos que esto implica, no estamos viendo qué hacemos en el Perú en una perspectiva de largo plazo. Ningún problema de fondo se va a resolver en 5 años, ningún gobierno puede hacerlo. Requeremos un proyecto de país. Mira, el acuerdo nacional que se firmó durante Toledo, el gobierno de Toledo, ¿quién ha cumplido con esos acuerdos? Nadie, porque nuestra mirada es chiquita, y ese es el drama que estamos viviendo ahora también. Aquí también hay otro tema, ¿no?, que es fundamental, ¿no? La figura de un estadista o la figura de una persona que tenga el liderazgo suficiente, ¿no? En el momento no tenemos esa figura, ¿no? Entonces, ¿cómo suplantamos esa ausencia de un estadista, de un liderazgo, si no tenemos tampoco partidos políticos, si no tenemos instituciones sólidas? Se requiere pues una reforma profunda de la política y, insisto, por eso es importante una nueva constitución. ¿Cuál es el problema básico? Que el Estado se ha convertido en un Estado subsidiario. El mercado lo decide todo. Lo espontáneo,
manda, no lo consiente, no la capacidad para ordenar las cosas. Si no se supera estos problemas, esto va a continuar, porque es resultado de esa situación, de esa constitución que se nos impuso en el año 93 del siglo pasado. ¿Es el momento para una nueva constitución, así como lo plantea el señor Cerrón, así como lo plantea el señor Bermejo? Hay que trabajarlo. Yo no estoy de acuerdo con que recogemos firmas y se resuelve. Hay que discutir los grandes temas del país. Donde participen todas las instituciones. Toda la sociedad. Toda la sociedad. Incluyendo si no discutimos todo. Empresarios, sí. Sociedad civil, academia. Desde luego. Porque mira, vamos a construir un país en las condiciones en que estamos, diciendo los empresarios a un lado y desaparecen. No. Por el momento es una etapa de grandes reformas que se requieren, reformas del Estado. Con este Estado es imposible. El aspecto de la economía, cómo proyectar más allá de los recursos naturales. No es que mi partido contra los recursos, la explotación de los recursos naturales, lo que estamos es que la creencia de que eso es la base del desarrollo y el futuro del país. Mire la consigna de este gobierno. No más pobres en un país rico. Eso es defender la vieja herencia basada en la primaria exportación. ¿Rico en qué somos? La riqueza en el mundo de hoy no es la materia prima, es el conocimiento. Y estamos absolutamente ausentes de esto. La educación, ¿cómo está? En función de qué se está haciendo la educación, qué valores estamos construyendo. Por eso hay que repensar todo esto, y una nueva constitución supone discutir estos grandes temas, confrontar ideas, perfecto, coincidir donde haya coincidencias, y hay que avanzar. La democracia misma es sólida acá. Ahora, cuando se planteó... Sí, lo escucho, don Alberto, lo escucho. Cuando se plantea este problema, por ejemplo, del origen de este gobierno, de que era producto del fraude, y ahora se dice que eso es absolutamente falso, ¿de qué democracia estamos hablando? Un pueblo no se puede levantar sobre la base de mentiras porque se tienen los medios de comunicación básicos que pueden orientar en esa dirección. Entonces requerimos una mentalidad nueva. Y espero que las generaciones nuevas recuperen el sentido de la política. La política está desacreditada en el Perú, desgraciadamente. La gente no tiene confianza en el Parlamento, no tiene confianza en el gobierno, no tiene confianza en la democracia que tenemos. Hay grandes temas que están de por medio que esta situación lo coloca sobre la mesa. Pero veamos esos grandes temas al mismo tiempo que vamos resolviendo transitoriamente por lo menos estos problemas parciales. Ahora, en toda esta situación, don Alberto, ¿percibe usted que las calles pueden convertirse en un elemento de presión? Le digo esto porque, por un lado, estamos viendo que sectores que se alejan del gobierno ya llaman a las calles, ¿no? Los sectores que son opositores al gobierno también llaman a las calles, ¿no? Los sectores que están opuestos a algunas decisiones que se están adoptando en el Congreso también llaman a las calles. ¿Las calles se pueden convertir en un termómetro complicado para el país? Yo no creo. Porque ¿por qué se sale a las calles? Porque no hay salida desde el lado de quienes manejan los asuntos de la sociedad. No hay confianza en el Congreso, no hay confianza en los partidos políticos, entonces la ciudadanía tiene que salir. Pero el problema es que ¿para qué sale? ¿Solamente para decir no? Por eso decía, hay que empezar a discutir estos grandes temas del país. ¿Qué es lo que se está obviando ahora? Que no se le está prestando atención y estamos enredados en lo pequeño. Sale el señor Castillo o renuncia, ¿está resuelto el problema? Si durante 4 o 5 años anteriores, con gobiernos todos ellos de derecha, entraron en una crisis profunda y tuvimos 4 gobiernos, incluso un golpe parlamentario, entonces el problema no nace con Castillo. Castillo continúa y lo agrava por su ausencia absoluta de proyectos de nada. El señor Castillo, ¿a dónde nos quiere llevar? Él cree, como lo ha demostrado en su última presentación, de que está en el mejor de los caminos, que tiene la razón, que tiene la fuerza. El señor Castillo hoy es él y su circunstancia. Hace unos días, don Alberto, y le voy a hacer una analogía de cómo se puede presentar tanto en derecha como en izquierda, ¿no? Hace unos días Rafael López Aliaga abiertamente ha invitado a los líderes o representantes de la derecha a deponer, ¿no?, sus aspiraciones presidenciales, ¿no?, para generar un
un movimiento único de centro-derecha, ¿no? ¿Esto se puede gestar desde la izquierda? ¿Esa voluntad de renuncia, esa posibilidad de reconstruir la izquierda? Debería. La derecha está fragmentada como la izquierda. Pero, repito, mientras la visión que se tiene es pequeñita, yo quiero ser, o tengamos partido con nombre propio, es imposible. Y por eso decía, si la izquierda no empieza a pensar en el país, no empieza a pensar en la inmensa mayoría, y va a colocar en el centro su aspiración, su apetencia, no vamos a ningún lugar. Por ejemplo, ahora, sobre inscripciones. Tengo informado de que hay 6 o 7 agrupaciones que se llaman de izquierda, que están buscando su inscripción. ¿Tiene sentido? ¿Por qué no buscamos un esfuerzo conjunto? No aprendemos en la misma izquierda a respetar las normas, las reglas que se establecen, y tenemos una unidad. ¿Qué confianza le vamos a dar a la izquierda si estamos fragmentados? Yo creo que con esta experiencia reciente la gente también se va dando cuenta que ya no puede creer en papel visionario, iluminador o algo así del caudillo o del candidato, y va a votar por una persona porque simplemente simpatiza con la persona, pero no conoce cuál es su programa, no conoce cuál es su organización, no conoce qué representa en perspectiva. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el Perú? Un país donde la política es también una situación de aventureros. Hay que recuperar, insisto, el valor de la política, que está al servicio de la sociedad, no la sociedad al servicio del político. Hay que voltear la tortilla, y la izquierda debe ser abanderada de esa batalla. Una batalla profunda, por una democratización profunda, una batalla por resolver por paso a paso los grandes problemas que se tienen, una batalla por tener un proyecto, un referente de país que queremos posible de acá a los 20 o 30 años. Ahora, en los últimos años siempre se ha criticado el clientelismo político, ¿no? Llegar al gobierno para justamente utilizar todo el aparataje del Estado, ¿no? En servicio de las colectividades políticas, ¿no? ¿Siente usted que hay un sector de la izquierda que también ha cometido estos errores en el actual gobierno? Desde luego. ¿El sectarismo de qué surge? De la visión estrecha. El sectarismo es uno de los graves problemas que tenemos desde los orígenes de la República. El clientelaje, la corrupción no es de ahora. Bolívar dio un decreto de apenas dos artículos, por el cual se sancionaba con la pena de muerte a quien se apropiara más de 10 pesos de esa época. ¿Y cómo está la corrupción? ¿Cómo está la violencia social? ¿Tenemos Estado en realidad que ordene, que organice la sociedad? Todo esto hay que repensar, porque el Estado que tenemos hoy día no puede resolver sus problemas. Por eso ya hay una crisis del Estado, de sus instituciones. El problema de la ética. La ética es fundamental. Política sin ética es una política que nos lleva a lo que tenemos. Al ventajismo, al sacar ventaja de cada cosa, de cada situación. Esta es mi oportunidad, es la consigna ahora. Y va a continuar siéndolo mientras no haya partidos fuertes, organizados, repito, con programa, con propuestas, con liderazgos sólidos. Tenemos que avanzar una situación de este tipo, y la izquierda tiene que repensar estas cosas si es de izquierda. Porque lo que estamos observando hoy día no es una política de izquierda. Una política de izquierda tiene que ser de renovación, una política con valores, una política con liderazgos sólidos, con estructura organizada, con un pueblo que se moviliza y participa. No lo tenemos eso. Hoy tenemos que hacer una severa autocrítica a la gente izquierda. No solamente golpearnos el pecho, sino reconocer que ese ya es un camino que no debe continuar. Renovarnos es un problema de fondo también para la izquierda, no solamente la sociedad. Finalmente, ¿cree usted que en algún momento el presidente Castillo tenga la voluntad de reconocer sus errores, o es que es un personaje funcional? Por lo que estamos escuchando, no tiene capacidad de autocrítica, y no creo que no tenga capacidad, no tiene conciencia. Ya ha llegado tan grande la responsabilidad que tiene que no sabe dónde está.
y cree que se puede manejar las cosas simplemente con hablar del pueblo. El pueblo, no. Él imagina, cree que está haciéndolo bien. Es su limitación. Hay que entender también esa situación. ¿Solamente eso o obedece a otros tipos de intereses? Él es conservador ideológicamente. No por casualidad el abrazo de Bolsonaro. No por casualidad el secretario general de la OEA lo habla. No es casualidad. Él llegó, para empezar, llegó por azar. Jamás pensó que podía llegar a donde llegó. Pero ocurrió, porque el Perú es así hoy, desestructurado en todos los aspectos. Ahora, que pueda hacerse una autocrítica, eso es asunto de él. Pero el problema de fondo, a mi juicio, aunque se hiciese una autocrítica, ya es un presidente derrotado, sin capacidad de maniobra, completamente a la defensiva. No hay una fuerza detrás que lo respalde. Ese es el gran problema de ahora. Muy bien, don Alberto. Como siempre ha sido un gusto conversar con usted. Le agradezco la gentileza de compartir estas reflexiones a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto. Un fuerte abrazo. A usted. RCR, la red que comunica y une al Perú.